Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más, mis queridos seguidores. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buenos momentos. Y sobre todo espero que estén listos, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que hay, madre mía, es como un imán para la curiosidad y el morbo, el fascinante, enredado y siempre intrigante mundo del chisme de celebridades. Prepárense para una dosis de drama, romance y secretos jugosos. Hoy el foco de nuestra atención estará puesto en dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como el título lo indica, vamos a desentrañar un misterio que ha encendido la mecha de la especulación en las redes sociales y más allá, la supuesta conversación secreta entre ellos. Una conversación que, según rumores y fuentes, reveló detalles explosivos sobre su relación, que osciló entre el amor y el desamor, la fama y la intimidad. Pero, ¿de qué va exactamente este vídeo? ¿Qué es lo que realmente queremos explorar? Bueno, básicamente nos adentraremos en el corazón de la especulación, buscando las migas de pan que puedan revelar algo más sobre esta enigmática conversación. ¿Realmente se produjo este encuentro privado? ¿Qué secretos se compartieron entre Kerem y Hande lejos de las cámaras, los flashes y la mirada constante del público? ¿Qué verdades salieron a la luz? ¿Hay alguna señal de reconciliación? Todas estas preguntas y muchas más son las que intentaremos responder, o al menos, las que nos darán pie a especular y debatir, que como todos sabemos es la parte más divertida de todo esto. Antes de que nos lancemos a analizar cada rumor, cada pista, cada posible detalle, me gustaría recordarles que es fundamental que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Con su suscripción no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias de entretenimiento y todo lo que se cuece en el apasionante universo del espectáculo. Así que no duden en pulsar el botón de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo que llega a mi canal. Es la mejor forma de estar al día y no perderse nada. Ahora sí, prepárense para el viaje, porque nos sumergimos de lleno en este escándalo. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para aquellos que aún no estén completamente familiarizados con ella, es digna de una novela turca. De hecho, podríamos decir que es una novela turca, pero con un final, aún por escribirse. Todo comenzó en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama mundial. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. Era como si el destino los hubiera unido, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La pasión, la tensión, la forma en que se miraban, la complicidad, todo esto generó una conexión que trascendió la pantalla. Son y seguirán siendo probablemente una de las parejas televisivas más queridas por el público. Y como suele ocurrir en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Los rumores de romance comenzaron a circular, alimentados por sus salidas juntos, sus gestos de cariño, sus declaraciones de amor en redes sociales. Todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Los fans suspiraban, soñando con el final perfecto. La pareja parecía irradiar felicidad, y el mundo entero celebraba su amor. Era el cuento de hadas perfecto, la materialización del amor en el set de filmación. Pero como en toda historia, la felicidad no puede durar para siempre. Después de aproximadamente un año de idilio, el anuncio de su separación cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. Las razones oficiales, como suele suceder en estos casos, fueron ambiguas, generales y poco esclarecedoras, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, necesidad de enfocarse en sus carreras. Los clásicos, los pretextos recurrentes que suelen utilizar las celebridades para suavizar el impacto de una ruptura. Sin embargo, como siempre ocurre con las separaciones mediáticas, la gente no se conformó con las explicaciones oficiales. Los fans, sedientos de la verdad, querían saber el porqué real de la ruptura, los detalles que se ocultaban, las razones profundas que llevaron a Kerem y Hande a tomar caminos separados. Querían saber qué pasó en realidad entre ellos, qué fue lo que rompió la magia. Fue en este contexto, en este ambiente de especulación, donde la supuesta conversación secreta comenzó a circular, alimentando la curiosidad y la intriga de los seguidores. Ahora llegamos al meollo del asunto. ¿Qué se supone que se dijeron Kerem y Hande en esa conversación privada? ¿Qué secretos salieron a la luz?
Según las fuentes, la conversación tuvo lugar en un entorno íntimo, lejos de las miradas indiscretas de los focos y los objetivos de las cámaras. Se dice que fue un encuentro cara a cara, sin intermediarios, donde las emociones y las verdades fluyeron libremente. Los detalles de esta conversación varían según la fuente, pero hay ciertos temas recurrentes que han aparecido en diferentes versiones, alimentando las especulaciones y creando un mosaico de posibles escenarios. Uno de los puntos clave que se comenta es la diferencia de expectativas en cuanto al futuro de la relación. Se dice que Kerem, en ese momento, estaba más enfocado en su carrera profesional, en proyectos internacionales que le permitieran crecer como actor y ampliar sus horizontes. Tenía ambiciones, sueños que cumplir en el ámbito laboral. Ande, por otro lado, quizás tenía otras prioridades. Tal vez, según los rumores, estaba más orientada a formar una familia, a sentar cabeza, a construir un hogar. Esta diferencia de objetivos, según las especulaciones, fue una de las principales causas de la ruptura. Y en esa conversación, supuestamente se habrían abordado estas diferencias, con sus respectivas opiniones, reproches y justificaciones. Imaginen la escena. Drama puro. Otro tema recurrente en las especulaciones es el tema de la infidelidad. Hay el fantasma de la infidelidad. Un clásico en los escándalos de celebridades, un ingrediente que siempre genera morbo y aumenta la intriga. Algunos rumores sugieren que hubo terceros en discordia, que hubo coqueteos, encuentros secretos, gestos que rompieron la confianza. Uf, qué complicado. Si esto es cierto, la conversación secreta probablemente fue mucho más tensa, con acusaciones, negaciones, lágrimas y, bueno, ya se imaginan la magnitud del drama. Pero, repito, estos son solo rumores, y no hay pruebas concretas que lo confirmen. Es importante no caer en conclusiones apresuradas y esperar a que la información sea verificada. También se habla de arrepentimiento. ¿Se arrepintieron de algo? ¿De la forma en que terminaron su relación? ¿De no haber luchado más por ella? ¿De las decisiones tomadas? ¿De las palabras no dichas? Se dice que en la conversación hubo momentos de vulnerabilidad, de nostalgia, de aún hay amor. ¡Qué dilema! Imagínense a Kerem y Ande frente a frente, reviviendo los momentos felices, lamentando las peleas, analizando los errores y preguntándose qué hubiera pasado si. ¡Ay, qué dolor de corazón! Un torbellino de emociones encontradas, de recuerdos agridulces y de preguntas sin respuesta. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la gestión de la imagen pública . Como figuras públicas, Kerem y Ande están constantemente bajo la mirada del público y de los medios. Sus vidas, sus relaciones, todo es analizado, comentado y juzgado. Se dice que la conversación también giró en torno a cómo afectó su relación a sus carreras, a la presión mediática, a la necesidad de mantener una imagen perfecta. ¿Se sintieron ahogados por la fama? ¿Les costó mantener su relación en privado? ¿Cómo manejaron las críticas y las expectativas de los fans? Todas estas preguntas pudieron estar sobre la mesa en esta supuesta conversación secreta. ¿Cómo se balanceó la vida personal y la exposición mediática? Un tema que sin duda añade otra capa de complejidad a su historia. ¿Pero cómo sabemos todo esto? ¿De dónde surgen estas supuestas revelaciones? Pues bien, como ya mencioné, la principal fuente son rumores y filtraciones. Son los susurros que corren por los pasillos de la industria del entretenimiento, las filtraciones de personas cercanas a la pareja, o de fuentes anónimas que supuestamente tienen información privilegiada. Pero ojo, es crucial ser escépticos y no tomar todo al pie de la letra. Las celebridades y sus equipos suelen ser muy cuidadosos con su imagen, y a veces se filtran información falsa o manipulada para generar expectación o desviar la atención de otros temas. Además, en el mundo del entretenimiento, es muy común que se inventen historias o se exageren los detalles para generar interés y mantener a la gente enganchada. Los medios de comunicación, a menudo, necesitan alimentar el interés del público y, en ocasiones, pueden recurrir a la especulación y al sensacionalismo. Así que, por más intrigante que sea, es crucial que tomemos estas informaciones con cautela, que usemos el sentido común y no nos dejemos llevar por la especulación desenfrenada. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿creo en la existencia de esta conversación secreta? Sinceramente, no puedo asegurar si realmente ocurrió o no. Lo que sí creo, y esto es una opinión personal, es que en cualquier relación que termina,
siempre hay conversaciones importantes, cruciales, que se quedan entre las dos personas. Hay secretos, sentimientos, arrepentimientos, reproches, promesas rotas y esperanzas frustradas. Y la mayoría de las veces, estas conversaciones no se hacen públicas. Son parte de la intimidad, de la historia privada de cada persona. Lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema de gran interés para el público. Cada foto que publican, cada declaración que hacen, cada proyecto que emprenden, todo es analizado, comentado y especulado. La gente quiere saber si hay una reconciliación a la vista, si todavía se quieren, si volverán a estar juntos. ¿Hay una segunda oportunidad para el amor? ¿O el destino tiene otros planes para ellos? Y bueno, la verdad es que nadie lo sabe, excepto ellos dos. Son los únicos que conocen la totalidad de la historia. Lo que sí podemos hacer como fanáticos es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, de su belleza. Podemos seguir soñando con un reencuentro o simplemente aceptar que las cosas son como son. Podemos admirar la magia que crearon juntos en la pantalla y recordar con cariño los momentos que compartieron. Y por supuesto podemos seguir debatiendo y especulando sobre su relación, siempre con respeto y sin dañar a nadie. En resumen, el supuesto secreto sobre la conversación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nos deja más preguntas que respuestas. No sabemos con certeza si realmente existió, ni qué se dijeron. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor sigue siendo un tema que apasiona a sus fans y que genera mucho interés. Las diferencias de expectativas, la supuesta infidelidad, el arrepentimiento, la gestión de su imagen, todos estos temas podrían haber sido objeto de la conversación. Pero recuerden, todo esto son rumores, especulaciones. No hay pruebas concretas y debemos tomarlas con cautela. Lo importante es disfrutar del trabajo de ambos actores, respetar su privacidad y no dejarnos llevar por el morbo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y análisis. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan sentido tan intrigados como yo. Si fue así, no se olviden de dejar un buen like. Un like es como un abrazo virtual y me ayuda muchísimo a saber que les gusta mi contenido. También, no olviden que me motiva a seguir creando vídeos de calidad. También, por favor, dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo una conversación secreta? ¿Qué creen que se dijeron Kerem y Hande? ¿Tienen alguna teoría, alguna idea que quieran compartir? Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus chismes. Todo. La caja de comentarios es para ustedes, para que puedan expresar sus pensamientos y compartir sus ideas. Quiero saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a crecer en el canal y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Compartan en sus redes sociales, en grupos de WhatsApp. Donde sea. Ayúdenme a llegar a más personas y a construir una comunidad de fans apasionados por el mundo del espectáculo. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Y sobre todo, siempre con respeto y sin dañar a nadie. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y que el chisme los acompañe.